El 28 de diciembre de 1942, el presidente Roosevelt aprobó una inversión adicional de $500 millones para el proyecto Manhattan. La prioridad, la construcción de las enormes instalaciones que producirían el material fisionable, que sería el combustible de la bomba atómica. El equipo de físicos de Robert Oppenheimer duplicó la cantidad de uranio 235 que se pensaba era necesaria para lograr la masa crítica y mantener una explosiva reacción en cadena hasta los 200 kilogramos. Sus cálculos realizados sin las muestras adecuadas de uranio 235 para las pruebas probarían ser 10 veces más del monto estimado. Los científicos de Los Álamos también estudiaron pisones, materiales barrera que harían más lenta la expansión de la masa crítica y reflejarían los neutrones para alimentar el proceso de fisión dentro de la bomba. Decidido a tener la bomba lista para ser utilizada en la guerra, el general Groves les notificó a los contratistas de Oak Ridge, Tennessee, que solo contaban con 6 meses para construir los enormes calutrones electromagnéticos diseñados por Ernest Lawrence en la Universidad de California en Berkeley. Estos calutrones serían utilizados para separar el uranio 235 del 238. Lawrence era hasta cierto punto ingeniero. Se sentía cómodo con el soldador, con punta de hierro, con llaves y otras herramientas, con máquinas de construcción. En febrero de 1943 se inició la construcción en el lugar del calutrón al que deliberadamente se le dio el poco sugestivo nombre código de Y-12. Estas gigantescas estructuras contenían múltiples calutrones, unidades de recolección en forma de óvalo como pistas de carreras. Un campo magnético pasaba a lo largo de todo el óvalo de calutrones y causaban una divergencia de flujos de uranio 235 y 238, de modo que los isótopos separados pudieran ser recolectados. Un solo calutrón capturaba apenas 10 gramos de uranio 235 al día. Debido a las intensas limitaciones de tiempo, Groves no podía darse el lujo de construir plantas piloto, instalaciones para probar el desarrollo de los procesos de laboratorio. Básicamente estaban construyendo Oak Ridge y Y-12, la planta de separación electromagnética, antes de que los planos de diseño fueran aprobados. Es increíble que esto nunca se haría en la vida civil y ni siquiera ante una gran emergencia en tiempos de guerra. Convirtieron la pista de carreras Alfa 1 para hacer el uranio y todo se salió de control. Los imanes eran tan poderosos que sacaban los clavos de las paredes. Groves llegó y cerró la planta. Su respuesta fue característica de su enfoque. Como las pistas de carreras no estaban operando de acuerdo con su capacidad, había que construir más para suplir a las bombas. Como resultado, el pueblo de Oak Ridge continuó creciendo para albergar una fuerza de trabajo creciente. 75,000 personas llegarían a vivir en el lugar. Groves se valió de medios creativos para reclutar personal. Era difícil conseguir obreros de construcción durante la guerra. La solución fue publicar anuncios que decían: no podemos decirle lo que hará, pero todas las noches habrá carne en su mesa. Una vez contratados, a los trabajadores se les daban instrucciones para que evitaran hablar de lo que estaban haciendo. Si alguien te preguntaba qué hacías en Oak Ridge, le decías que estabas haciendo las luces para las luciérnagas o que estabas haciendo los agujeros de las rosquillas. Mientras tanto, en Los Álamos se desarrollaba el trabajo de diseño del dispositivo, como se le conoció a la bomba de prueba. El principal obstáculo era cómo ensamblar rápidamente dos masas subcríticas más pequeñas para convertirlas en una más grande y explosiva. El diseño de bomba que realizaron era un diseño de pistola. Dentro de la bomba, un cañón dispararía un pedazo de combustible radioactivo dentro de otro a 900 metros por segundo. Las piezas debían juntarse con suficiente rapidez para evitar que neutrones emitidos de manera espontánea derritieran el combustible, haciendo que la bomba silbara en lugar de explotar. Pero los aspectos de ingeniería eran intimidantes. Una cosa es decir que puedes disparar un pedazo de uranio contra un segundo pedazo, pero ¿cómo hacerlo? ¿A qué velocidad? ¿Cómo detenerla al final? ¿Cómo se mantiene su integridad como masa en el tiempo suficiente hasta que sea adecuada para una bomba atómica? Oppenheimer dirigió el esfuerzo para superar estos obstáculos, dando el ejemplo para su equipo en Los Álamos. Si había que hacer algo en medio de la noche, despertábamos a Robert justo a tiempo para ver cómo iba. Le interesaba todo: los explosivos, la mecánica, la química y la bomba en sí, por supuesto.
Esto es lo que hace que un laboratorio en el que trabajan miles de personas funcione de manera coherente. Oppenheimer vivía de café, martinis y cigarrillos. Grove comía muestras de chocolate Whitman y dormía bien, mientras Oppenheimer vivía angustiado. Eran muy diferentes, pero parecían engranar y no hay duda de que tenían una meta común. Y esta meta común era llegar a un nuevo nivel. Mientras los científicos refinaban el diseño del dispositivo, un nuevo elemento creado por el hombre, el plutonio, ganaba fuerza como posible combustible. Identificado en 1941, el plutonio tenía casi el doble de posibilidades de sufrir fisión que el uranio-235 y podía ser producido en gran escala irradiando uranio en reactores nucleares. Para producir el plutonio, ingenieros de la Universidad de Chicago diseñaron 13 reactores de producción que serían construidos en Hanford, Washington. Groves inició la construcción en Hanford el 27 de agosto de 1943 con una fuerza laboral reclutada en el área. Eran 60.000 obreros de la construcción que vivían en tiendas fuera de la reserva Hanford. El gobierno compró 202.000 hectáreas en el desierto del este de Washington. Creó un lugar de construcción remoto y literalmente en cuestión de meses construyó edificaciones a gran escala para la producción de plutonio. Pero Groves no se conformaba con depender de solo dos enfoques, el Y-12 y Hanford, para producir el combustible adecuado para la bomba. Para septiembre de 1943 había iniciado la construcción de un tercero, el K-25, una gigantesca planta de difusión gaseosa en Oak Ridge. En el proceso de difusión, un compuesto gaseoso hexacloruro de uranio pasa a través de una cascada de barreras, cada una de las cuales enriquece un poco el isótopo ligero U-235. La dificultad estaba en hallar una barrera que no se degradara por el gas sumamente corrosivo. Científicos e ingenieros no pudieron fabricar una barrera satisfactoria sino un año después de iniciada la construcción de la planta K-25, una edificación que al final cubriría más área que cualquier estructura jamás construida. La estructura en forma de U medía más de 800 metros de longitud y 300 metros de ancho, con un área de 180.000 metros cuadrados. Tenía una serie de contenedores sellados y cascadas que abarcaban todo el edificio. Oak Ridge continuó creciendo y para el final de la guerra era la tercera ciudad más grande de Tennessee. El consumo total de energía durante la operación K-25 durante la guerra en el distrito de Manhattan era cerca de un 10% de la energía eléctrica de Estados Unidos. Si se ve el tamaño, la extensión de la K-25 en el proyecto Manhattan, creo que hasta la fecha no ha habido una proeza de ingeniería que pueda compararse con lo que se hizo en esa cantidad de tiempo. Cada vez parecía menos probable que lograra producirse suficiente uranio-235 para crear un impacto en la guerra. Al mismo tiempo, la alternativa, el plutonio, estaba resultando ser igualmente complejo. Las impurezas en este nuevo elemento llevaban a una mayor actividad de neutrones que haría que las bombas detonaran antes de tiempo, a que sisearan antes de que las dos mitades se juntaran para crear la masa crítica. Hubo problemas de producción en Oak Ridge. Ni siquiera estaban seguros en ese momento de que pudieran hacer uranio-235, de manera que si ni siquiera podían usar plutonio en una pistola, puede que ni siquiera hubiera una bomba atómica. Fue una verdadera crisis. Creo que fue en ese punto que el talento de Oppenheimer toma protagonismo cuando trae gente nueva y reorganiza los Álamos. Trae gente para ayudar a resolver el problema de cómo hacer una bomba de plutonio. La nueva configuración de las bombas de plutonio requería de una capa exterior de explosivos que dirigiría ondas de choque simétricas hacia adentro, causando compresión en la masa central subcrítica de plutonio. El incremento de densidad resultante reduciría las distancias entre los núcleos, iniciando así la reacción en cadena. Nadie había manipulado explosivos potentes ni los había enrollado sobre algo para obtener una explosión simétrica. No estaban seguros de que técnicamente pudieran hacerlo. Fue un problema de ingeniería, así que desde mayo de 1944 el laboratorio lidió con este problema.
Para finales de 1944, K-25, la planta de Princesa de la isla se ríe, besa y... uranio 235 enriquecido, que corría a través de los calutrones magnéticos para activar un mayor enriquecimiento. Este procedimiento progresivo produjo suficiente combustible para una bomba de tipo pistola. Pero si, como pensaban los estrategas militares, hiciera falta más de una bomba para quebrantar la voluntad del enemigo, entonces era crucial que funcionara la siguiente prueba de la nueva bomba implosiva de plutonio. Toda esta incertidumbre solo sirvió para aumentar las tensiones en Los Álamos, mientras científicos e ingenieros se preparaban para la primera detonación de un arma atómica. Si el diseño de implosión tenía éxito, podría marcar el fin de la guerra.